que están, los que no han venido y los que vendrán. Padre de la gloria, que nos uses, Señor, para este tiempo. Que levantes la voz, Señor, en este lugar, para hablar lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos. Y que cada uno, Señor, con el amor que tú derramas en este lugar, abracemos a aquellos que aún no te conocen. Abracemos, Señor, a todos aquellos que no están siendo pastoreados. Abracemos a aquellos, Señor, los que están lastimados, y tú los restaures en este lugar, Padre, como lo has hecho con cada uno de nosotros, como lo has hecho conmigo, como lo has hecho con mi familia, con mis hijos espirituales, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Bendícelos, bendícelos, bendice sus negocios, bendice sus trabajos. Sigue derramando ideas creativas sobre ellos, Señor. Que seas tú, Señor Todopoderoso, porque te vamos a dar siempre la gloria a ti, solamente a ti, Jesucristo vivo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y los niños, los jóvenes tienen clase conmigo, ahí los espero en el salón. Los niños también a su salón. Y déjenme, le hago un llamado a los jóvenes más grandes. Voy a reclutar. Es que estoy reclutando para todos los departamentos. Quiero 4 jóvenes que me ayuden los domingos, con carteles para estar allá afuera. Quiero que se comprometa con Dios y luego venga y me diga: yo le entro con usted, pastora. Yo le entro con usted. Porque ¿sabe qué? Quiero que sepa que las personas que están en la puerta tienen es más, la puerta es más importante y la alabanza que cualquier otra cosa. Que las mujeres que vienen, yo quiero decirle que tenemos un equipo de limpieza. Usted ve el templo limpio, pero el equipo de limpieza es impresionante. Se levantan a las 5 de la mañana para venir a limpiar el templo, para que los baños estén limpios, para que haya papel. Meli va por una aportación que un empresario que no es cristiano le da a esta iglesia. Yo quiero que usted lo sepa. Todo lo que tiene que ver con el papel sanitario, los Kleenex, las toallitas, todas esas cosas que usted no tiene idea cuánto se gasta. Eso lo dona a esta iglesia un empresario que no es cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes. Dios tiene planes. No nos conoce, pero Él lo hace. Y Meli es la encargada de ir a traer todo eso. Y luego ella tiene un equipo que viene a las 5 de la mañana o viene el sábado ya muy noche para poder tener nuestra casa limpia. Amén. Y Dios bendice el trabajo de sus manos. Y hay muchos departamentos. Yo necesito que haya más gente en la puerta, más gente recibiendo allá afuera. Y no lo necesito yo, lo necesitamos todos, porque esta casa es de todos. Más gente que esté en los pasillos viendo a ver qué se necesita. Necesitamos más gente de pie en el lugar en el que le toca estar. Porque cada posición, amados, cada posición que juguemos nosotros cuenta en el reino. Déjeme le digo que yo ahorita le decía al equipo de liderazgo que en esta casa no hay rangos, decía Carlos, no hay rangos. Sí, simplemente hay responsabilidades. El pastor y yo le vamos a dar cuentas a Dios de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes. Como líderes, el líder le va a dar cuentas a Dios de cada una de las personas que están en su equipo. Entonces no hay rangos, hay responsabilidades. Y yo le digo una vez más, necesitamos gente ayudándonos a entrenar a los niños, a orar por los niños. No sabe lo que ellos pasan. No tiene idea de lo que ellos pasan. Tráigalos el domingo, tráigalos el miércoles. Hoy me daba el Señor una palabra para una mamá que está aquí.
Y yo no tuve tiempo porque he tenido días complicados y corrí mucho ahorita en la mañana. Y yo le rogaba, Señor, tráela para poderle dar esa palabra. Y Dios me dijo en la mañana que le dijera, y se los voy a decir a ustedes también, mamás, dale la oportunidad a tus hijos de tener una vida diferente a la que tú tuviste. Dale a tus hijos la esperanza de vida de tener a Cristo, porque teniendo a Cristo nada se puede perder. Así que esa palabra que le di a esa mamá se las doy a cada una de ustedes también, porque es nuestra responsabilidad. Amén. Amén, amén. Muy bien, y creo que este viernes nos toca reunión de varones, si no me equivoco. No sé si vaya a haber burritos de Valsequillo, no sé si vaya a haber algo, pero de que hay reunión, va a haber reunión el sábado, perdón, el viernes. Viernes 7 de la tarde, varones, están invitados, viernes 7 de la tarde. Así que aquí los esperamos, ya sabe que se pone bueno aquí la plática, se pone buena la palabra y se pone buena la convivencia también. Amén. A Carlos le guardé un burrito como 15 días y nunca llegó por él. Se lo tuve que echar a los perritos que andan allá afuera. Así que bueno, ahí los esperamos el próximo viernes, 7 de la tarde. Y vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Fíjese, antes de empezar con la palabra, déjeme aviento un comercial. Usted debe de saber que los de los miércoles van al cielo, ¿verdad? Y si no sabe es porque no ha venido a los miércoles. Pero los de los miércoles van al cielo. No se crea, también usted. Esa es la promesa del Señor. Pero mire, tenemos ya parte del año pasado y todo lo que llevamos de este año, donde hemos tratado, los domingos tenemos un mensaje muy general. Ciertamente es la palabra de Dios, ciertamente tratamos de que sea algo que usted se lleve, que usted se alimente. Pero los miércoles hemos estado dando enseñanza para que usted se fortalezca. O sea, hemos hecho varias series. Hicimos serie de la armadura, hicimos serie de los héroes de la fe, y hemos hecho varias series, precisamente para equiparlo a usted que se fortalezca en el crecimiento del Señor. Pero la verdad es que con tristeza veo que como que no hay todavía ese compromiso. O no sé si se les complique mucho el miércoles, pero ha sido difícil. Y estos últimos miércoles hemos estado desglosando el Padre Nuestro. El miércoles pasado para mí fue uno de los temas importantes del Padre Nuestro porque hablamos del perdón. Así que el comercial está en que ahí en el YouTube se va a encontrar las prédicas de los miércoles. Pero no es nada más para que las vea las que ya pasamos, sino que venga los miércoles. La verdad es que lo hacemos un poquito diferente, a veces no tanto, pero nos estamos enfocando en que usted aprenda, que usted se fortalezca, para que no ande viendo cualquier cosa ahí de prédicas del YouTube, hombre. Luego andan pescando prédicas de, ¿para qué le digo? Hasta Reels, veo que mucha gente ve y les da like, cosas que aquí tienen buena comida. Pero como le digo a la pastora, pues también hay gente que le gustan los frijoles, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay buena comida. Entonces no se pierda los miércoles, no se pierda el YouTube. No quiere decir que todo lo de afuera sea malo, pero también hay que aprender a crecer, a madurar para tener discernimiento y saber que sí y que no. ¿Sí? Entonces, bueno, después del comercial y un poquito de regaño, vamos a la palabra. Vamos a Gálatas 6 y vamos a leer a partir del versículo 6. Parte del comercial es porque este mensaje lo compartí a finales del año pasado y lo compartí un miércoles. Y me decía el Señor, vuélveles a hablar de eso. Porque lo que he querido llevarlos estos últimos domingos es a que podamos tener un entendimiento
sobre todo un entendimiento de finanzas del Señor. Y voy a tratar de darles un tema, dos más tal vez, acerca de esto, y luego ya nos vamos a enfocar directamente a un tema de finanzas, porque también es importante que aprendamos finanzas del reino. Gálatas 6:6 empieza diciendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, porque sabemos que la dejarás en nuestra mente, en nuestros corazones, y la podremos llevar a la práctica, porque eso es lo que tú necesitas de cada uno de nosotros, que podamos ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que el tema de hoy se llama segaremos a su tiempo. Usted sabe que en el universo, y el universo está diseñado con algunas reglas que lo gobiernan, reglas que nos ayudan a entender un poco mejor el mundo y nos ayudan a entender muchas situaciones que a veces vivimos. Muchas de esas reglas, bueno, en su gran mayoría de esas reglas son constantes que vemos en el día a día. Son fuerzas que rigen este mundo o situaciones que rigen este mundo, y lo vemos desde el mundo físico, estamos hablando. Y sabemos, porque lo podemos predecir, que algo va a suceder. Es como si yo dejo caer estos post-it, ¿qué cree que va a pasar? Se caen. Y lo sabemos porque sabemos que existe una ley que se llama la ley de la gravedad. Existe. Y existe porque es algo que rige este planeta en lo físico, y sabemos que ahí está. Y sabemos que es real. Ahora usted me puede decir: pastor, es que yo no creo en la ley de la gravedad. Ok, usted puede no creer, pero si se tropieza, créame que usted se va a caer. Porque la ley ahí está. Crea o no crea usted en la ley de la gravedad, ahí está. Y así hay muchas leyes. Una persona que nos ayudó a entender mucho de estas leyes es Newton, las leyes de Newton. Y nos ayudó con varias leyes, fundamentos que él fue descubriendo, no porque él los inventara, sino que ya existían y él los descubre y nos da una fundamentación física, matemática, ¿verdad?, de lo que sucede. La ciencia está basada en muchas de estas leyes. Las matemáticas están basadas en estas leyes. Muchas de estas leyes sabemos que suceden y los matemáticos se basan en ellas porque sabemos que son una constante, que en todo momento van a estar ahí. Sabemos, por ejemplo, que la gravedad es el equivalente a 9.81 metros sobre segundo, ¿no? Metros cuadrados, exactamente. Sabemos, porque ya sabemos, son constantes y se han medido o se miden. Entonces sabemos que ahí están. Son leyes que se establecieron, que Dios estableció, porque recuerde que Dios creó este mundo y Dios estableció esas leyes. Y sabemos que suceden. En el campo, a lo mejor no son leyes de la física, pero usted sabe que hay estaciones y que a cierta estación usted va a encontrar el pasto más verde que en otras, que en ciertos momentos usted va a ver a las flores muy bonitas, o va a ver que el pasto florece, o la hierba, o va a haber muchas situaciones de ese tipo, y sabe que en determinados tiempos, fechas, meses, pues va a estar seco o va a morir, y regresando otra vez la estación vuelve otra vez a florecer. Es una constante y ya sabemos que así es.
ya estamos saliendo de este calorón y sabemos que ya viene ahora el frío, porque es una constante y sabemos que así va a suceder. Pero déjeme le digo que también en lo espiritual hay reglas. También en lo espiritual hay reglas establecidas. También en lo espiritual hay reglas que rigen nuestra vida. Y usted sabe, porque ya lo hemos aquí predicado y mostrado, que el cielo rige a la tierra. Lo espiritual gobierna a lo físico. Entonces hay leyes espirituales que rigen también nuestra vida. Hay una ley que nosotros la conocemos como la ley de la siembra y la cosecha, y esa ley aplica en lo físico como también aplica en lo espiritual. Mucha gente también conoce esta ley como la ley de la causalidad o la ley de la causa y efecto. También así la podemos conocer, que a cada acción hay una reacción. Newton nos lo dice en lo físico, pero también en lo espiritual es válido. También en lo espiritual lo maneja. Inclusive mucha gente secular le dice la regla de oro y no lo maneja con términos distintos, porque dice, como quieres que te traten, trátalos tú. Entonces es una acción y una reacción. O como quieres ser tratado, así tú tienes que tratar. Y nos hacen ahí juego de palabras, pero básicamente estamos hablando de la misma regla, de la misma ley. Ahora, cuando nosotros hablamos de ley, de la siembra y la cosecha, pues nos tenemos que situar en como si estuviésemos en los zapatos, en el lugar de un agricultor. Porque ellos conocen, los agricultores o la gente que se dedica a la cosecha, a sembrar, ellos saben muy bien de qué se trata. En el contexto de esta palabra que acabamos de leer de Gálatas, Pablo está hablando y se está enfocando en una persona que está atrapado en una situación de pecado o en un problema que está él viviendo. Y básicamente Pablo lo que le está diciendo es que estás atorado en esa situación porque no has tomado en cuenta la ley de la siembra y la cosecha. O vaya, no has tomado en cuenta que estás sembrando en el lugar equivocado o de la forma equivocada. En un contexto general, básicamente eso es lo que está tratando de decirnos Pablo. Y asimismo Pablo dice, ustedes que son espirituales, porque le está hablando al pueblo de Cristo, a gente que ya conocía de la palabra, que ya recibió a Cristo en su corazón, y le dice, ustedes que son espirituales, ayúdenlo a salir de ese problema. Porque hay mucha gente que quiere salir a veces de un problema, pero no entiende cómo, o no sabe cómo, o se le dificulta entender cómo. Y por eso es importante que nosotros como hermanos en la fe ayudemos a otros hermanos. Pero si ese hermano necesita ayuda, también tiene que venir con los hermanos a que le podamos ayudar. Me estoy explicando, o sea que también hace falta congregarnos. Porque sí, Dios es amor y Dios quiere que nosotros manifestemos nuestro amor a los demás. Pero si usted está encerradito en su casa, ¿cómo va usted a recibir amor y cómo va usted a dar amor? Por eso es importante que también estemos juntos, unidos en armonía. De otra forma no tendría sentido la iglesia de Cristo. Entonces dice, si ustedes que son espirituales, ayúdenle a salir de ahí. Porque se supone, y usted debe de saber, que no todo el que se dice cristiano es un cristiano espiritual o no es una persona espiritual. O sea, no porque usted traiga una playera o una calca en el carro que diga cristiano, no va a decir pacto viva, que traiga una calca en el carro quiere decir que usted sea espiritual. Un hermano verdaderamente espiritual le va a ayudar a salir de ahí. No lo va a terminar de aplastar, lo va a ayudar a salir de una situación. Mínimo va a estar orando por usted. Así que es muy importante entender esta situación. Y dice en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena
al que lo instruye. No me voy a tomar mucho tiempo con este versículo, pero es importante hacer notar que si usted está recibiendo bendición de alguien, de quien lo instruye, quien lo está ayudando a entender el mundo espiritual y sobre todo a recibir de Dios, es importante que usted haga partícipe de cosas buenas a esa persona. Básicamente a eso se refiere. Y en el versículo 7 dice, no os engañéis. Y aquí está fuerte, ¿verdad? Porque dice, Dios no puede ser burlado. Muchos de nosotros pensamos que Dios es muy buena gente. Y ahorita lo decía la pastora. Muchos de nosotros pensamos, como así nos lo han enseñado en muchos lugares y como así le hacen para atraer a mucha gente, siempre nos muestran a Jesús como muy buena onda, muy buena gente, muy light, muy tranquilo. Y hasta yo he escuchado, y así mucha gente lo dice, ¿dónde está el amor de Cristo? Que piensan que todo es así, ¿verdad? Todo es así de amor y todo es así muy bonito. Y sí, pero lo que sí tenemos que entender es que Dios no está bromeando. Y sí, Dios es muy bueno, Jesús es muy bueno, Jesús es nuestro abogado, Jesús intercede por nosotros, todo lo que usted ya sabe, sí, pero no convive tampoco con el pecado. No es tolerante, como muchos pensamos que lo es. Y como nos han enseñado que la gracia, lo único que necesitamos es regresar, arrepentirnos y volver. Hay mucha gente que lo toma muy a la ligera y están pide y pide perdón todos los días, que sí hay que hacerlo, pero hay una canción de un salmista que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Hay que tratar de no caer siempre en la misma situación. De eso se trata madurar. Y sí, tal vez ahora la situación de hoy sea distinta y sí puede el Señor volverme a recibir, pero Él no está jugando. Tenemos que tomar en serio lo que Él nos habla, lo que Él nos enseña. Y sigue diciendo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí es donde nos introduce Pablo la ley de la siembra y la cosecha. La cosecha, tenemos que entender que siempre es la imagen de lo que se sembró. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted plantó, lo que usted sembró, eso es lo que usted va a cosechar. Si usted sembró frijol, usted va a cosechar frijoles. Si usted sembró quelites, digo, no sé si se siembran o no, va a cosechar quelites. Si usted sembró sandías, le va a salir sandía. O sea, no puede usted sembrar trigo y estar esperando que le salga un pan de la Bimbo. Le va a salir trigo. Eso es lo que vamos a recibir de acuerdo a cada semilla. Lo que usted siembra, eso es lo que va a sembrar. No puede usted sembrar algo y esperar una cosecha distinta. Eso no sucede. No sucede en lo físico, tampoco sucede en lo espiritual. O sea, tenemos que sembrar de acuerdo a lo que yo estoy esperando recibir. Si yo estoy plantando una semilla, yo espero una cosecha de lo mismo que yo estoy plantando. Hay mucha gente que siembra en la iglesia. Y déjeme le digo, aquí voy a explicarle algo. Cuando usted siembra en la iglesia, eso se llama ofrenda. El diezmo es punto y aparte, es otro rollo. Pero una siembra es ofrenda. Si usted quiere recibir, cosechar del Señor financieramente, pues usted también tiene que ofrendar de esa misma manera, sembrar adecuadamente. Ahora no me voy a meter ahorita en ese rollo, pero no toda la tierra donde usted siembra a veces es buena. Pero ahorita no voy a hablar de eso. Si nosotros estamos esperando una cosecha financiera, tenemos que sembrar entonces finanzas. No puedo yo estar esperando una gran cosecha si nada más pongo una semilla. ¿Sí me explico?
El Señor multiplica. Por ejemplo, a veces ponemos, no me sé yo los cálculos, una semilla de trigo y de esa semilla crece una espiga que puede tener hasta 100, ¿verdad? Hasta 100 semillas de trigo. El Señor multiplica. Pero si yo quiero abundantemente, por eso también la palabra nos dice, el que siembra escasamente segará. Hablando un poquito de las finanzas, hay mucha gente que piensa que lo que yo doy de diezmo, esa es mi siembra, y esa no es la siembra. El diezmo es un agradecimiento al Señor de lo que Él está dando a usted. Pero a veces ni siquiera eso sembramos adecuadamente, ¿verdad? Porque a veces somos muy desordenados en las finanzas y yo puedo recibir dinero todos los días. Y al último nomás hago cuentas de lo del viernes, ¿verdad? Y de eso quiero sembrarle al Señor. Pero de lo que recibí del lunes al jueves, ni me acordé. O si tengo 2 trabajos, doy mi diezmo de la nómina, pero el otro trabajo a lo mejor es el que me da más. Pero como ya di mi diezmo de la nómina, el otro trabajo ya no doy. ¿Sí me estoy explicando? Somos desordenados en las finanzas. Y lo digo porque luego nos preguntamos, y hay mucha gente que se acerca conmigo y me pregunta, pastor, es que estoy pasando por esta situación. La primer pregunta obligada es, ¿estás diezmando adecuadamente? Porque es una ley de siembra y cosecha. Mire, el principal interesado de que usted pueda ser prosperado financieramente es el Señor, de verdad. Yo esto ya se los había explicado en alguna ocasión. Cuando nosotros empezamos como iglesia, los miércoles teníamos bien poquita gente. Y yo le decía a la pastora, oye, pues es la misma del domingo, ¿cómo vamos a pedir otra vez ofrenda? ¿Cómo vamos a pedir otra vez diezmo? Entendiendo que ya el domingo se diezmó y se ofrendó, ¿verdad? Y uno de nuestros padres espirituales me dice, no, es que no dejes de pedir porque no es lo que ustedes puedan recibir, sino es para bendecir al pueblo. Y tiene toda la razón, porque independientemente de lo que pueda usted dejar aquí en su casa, es la bendición que va a recibir del Señor. No es por lo que pueda dejar, sino la bendición que viene del Señor. Ahora, si todavía en mi mente está pensando que no, es que es para los pastores, si todavía trae esa idea, falta todavía madurar un poquito más. Pero ciertamente, créame que el más beneficiado de todo esto va a ser usted. Va a ser usted. Ciertamente, y lo voy a decir así, lo digo con tristeza, no todos los ministerios dan buenas cuentas, no todos los ministerios dan buen testimonio, pero no lo haga pensando en el ministerio, hágalo pensando en la relación suya con Dios. ¿Sí? Así que el Señor desde el origen, desde la creación, Él nos habla de que cada fruto se da de acuerdo a la semilla que se siembra. Por ahí nos lo menciona en Génesis 1, versículo 12. Nos habla de que cada semilla produce el fruto de acuerdo a su semilla, de acuerdo a su género. Así que Él plantó las semillas de toda clase de árbol y ese es un principio básico de la agricultura. Así que tenemos que esperar una cosecha de lo que usted está plantando. Si usted planta cobijas, usted va a recibir cobijas. Sí, es la verdad. Si usted planta, ¿qué le gusta? ¿Una idea? Guaraches, va a recibir guaraches. Despensas, va a recibir despensas. Es de verdad. Y tenemos testimonios de eso. Dice en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí Pablo nos está hablando a los creyentes, a gente que ya conoce del Señor, y nos está hablando y nos está diciendo que hay 2 campos
donde podemos cosechar. Un campo es la carne o cosechar en la carne y el otro campo es lo espiritual. Usted puede sembrar en cualquiera de estos dos campos. Son dos reinos o dos lugares o dos campos donde usted puede sembrar. Si siembra en la carne, pues va a cosechar corrupción. Si siembra en lo espiritual, la consecuencia, lo que usted va a cosechar es vida eterna. Así que lo primero que tenemos que entender esta tarde es que entendamos cada uno de los campos. Y el primero, vamos sobre el primero. El primero es la carne. La carne es la humanidad que aún no es redimida. La carne es este mundo físico que está alejado de Dios. Porque tenemos que entender lo siguiente: cuando usted recibe a Jesús, que usted declara la oración de fe y que le dice: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. La mayoría de la gente piensa que usted ya está salvado y ya. Sí y no. O sea, sí, porque está salvado una tercera parte de usted. Acuérdese que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted recibe al Señor, usted lo recibe en su espíritu, espiritualmente. Usted ya lo recibió en el espíritu porque el espíritu le pertenece a Dios. Esa es la conexión que hay. El espíritu es lo que nos da la vida, es la chispa de Dios, es lo que nos permite vivir, es lo que nos permite respirar. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, su espíritu se conecta con Dios y su espíritu ya está redimido. Por eso, cuando usted recibe al Señor como su Señor, su Salvador, usted gana la vida eterna en el espíritu. Pero su alma, lo que es usted, lo que es Pedro, lo que es Luis, lo que es Alejandro, lo que es Miguel y uno que otro de Valsequillo, su mente todavía no es redimida. Porque usted ya recibió al Señor, pero usted créame que si alguien acaba de hacer la oración de fe, todavía va a tener pensamientos de la carne. Todavía va a oír música de banda y va a sentir el pie así como que... Dígame si no es cierto. Si usted era muy dado a platicar la vida de los hermanos y usted ya recibió a Cristo, de todas maneras va a sentir que ay, cómo no viene la hermana para platicarle, ¿verdad? O sea, me estoy explicando. Su alma, su mente todavía no está redimida. Todavía está viviendo en la carne, todavía está viviendo en la corrupción, todavía no está viviendo de acuerdo a una mente en Cristo. Eso tiene que empezar a trabajar poco a poco, porque el alma fue contaminada. Tal vez si usted recibió a Cristo a los 20 años, por poner un número, 20 años de su vida, su alma estuvo viviendo en la carne. Entonces, usted al recibir a Cristo, se conecta con su espíritu, pero no quiere decir que inmediatamente usted ya vive de otra forma. Es como cuando uno se pone a dieta. Yo me pongo a dieta, pero no porque el primer día me contuve de no echarme una rebanadota del pastel de chocolate. Quiere decir que ya bajé 10 kilos. ¿Verdad que no? Tengo que empezar a bajar paulatinamente, poco a poco. Igual usted, para acumular esa masa muscular, si usted recibió a Cristo a los 20 años, no se tardó una semana o un día en tener ese volumen. O sea, entonces tiene que empezar a bajar paulatinamente. Si tenía 20 años o 30 años viviendo en la carne, ¿usted cree que con una oración y ya quedó? No, tenemos que empezar a trabajar poco a poco. Y nos gusta mucho, porque es la forma de atraer a mucha gente a las iglesias, es que el Señor te va a transformar. Y nosotros nos quitamos toda responsabilidad y como les digo yo, ok, entonces me tiro en la hamaca
y ya que el Señor, aquí estoy, cuando quieras. Y me quito toda responsabilidad. Ahorita la pastora hablaba de compromiso. No nos queremos comprometer. Hay mucha gente que quiere bajar de peso, pero no quiere hacer dieta. Andamos buscando ahí en los comerciales de CB Directo a ver si sale la pastilla milagrosa. Que me baje 20 kilos de un jalón, ¿verdad? No tener yo que hacer dieta. Para no comprometerme. Para que no batalle. ¿Me estoy explicando? Entonces cuando yo recibo al Señor, lo recibo en mi espíritu y tengo que empezar a trabajar poco a poco para que mi naturaleza pecaminosa, o sea, mi yo, vaya siendo transformado. Esa es lo que la Escritura le llama esa naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que está independiente de Dios. O sea, ¿cuánta gente que llega a los pies de Cristo había vivido sin Cristo? No tomaba en cuenta al Señor, ni su palabra, ni venía a la iglesia, ni comprometerse, ni nada de nada. Es esa naturaleza, es una naturaleza independiente del Señor. Así que, cuando usted recibe al Señor, fíjese, se lo voy a poner en otro ejemplo. Es como los bochitos. Ahorita ya no existen de fabricación nueva los bochos, ya no los hacen. Pero usted todavía en la calle se los puede encontrar. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor usted ya recibió al Señor, pero en su vida, en su carne, siguen circulando todas esas ideas y todos esos bochos que aunque ya no se fabriquen, que aunque usted ya no peque más, pero se quedaron ahí circulando en su vida. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Tenemos que ir sacando poco a poco y produciendo cosas nuevas. Ahora, cuando nosotros pecamos, nosotros normalmente pecamos en base al deseo. Y el deseo es independiente a Dios, porque es un deseo personal, no es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Es un amachamiento nuestro, ¿verdad? Un capricho nuestro. Nosotros queremos algo y es un deseo de nosotros, independiente al Señor. Eso es lo que nos hace pecar. La carne es muy poderosa. La carne es tremenda. Yo les he puesto el ejemplo sencillo, ¿verdad? Que a mí me parece de lo más sencillo. Es como cuando usted pone el despertador a las 6 de la mañana para venir el sábado a orar aquí a la iglesia. Amén. Y suena el despertador y su carne le dice 5 minutos más. 10, ¿verdad? Entonces tiene que ponerlo a las 5:50. Usted es el que puso el despertador. Si usted lo puso es porque usted es el que se quiere levantar. Pero la carne le dice, no hombre, no. Y luego ya viene el invierno y luego acaba de llover, está bien rico. ¿Sí me estoy explicando? O sea, es un ejemplo bien sencillo. Así es la carne. Así es la carne. Es algo que deseamos y queremos estar ahí. Y para vencerlo se requiere fuerza de voluntad, se requiere valentía. Yo en muchas ocasiones les digo que el pecado es como el tamal, ¿verdad? ¿Sí le ha pasado cuando está usted a dieta en diciembre? Mucha gente empieza en diciembre a quererse poner a dieta, ¿verdad? Por las posadas, por lo que usted quiera. Y llega usted a la primera posada y le ofrecen tamales. Y ándale, échate uno. No, es que estoy a dieta. Es que así empieza uno, ¿eh? Ándale, hombre, uno. Bueno, está bien. Y si se come uno, es como las sabritas, no se puede comer solo uno. Se va a comer, dice, pues ya me comí el primero, bueno, uno más. Y a veces termina comiéndose toda la docena. Si usted al primer tamal le dice, no, gracias, créame que va a ser más fácil que se domine
que se tranquilice y mantenga la dieta. Gloria al Señor. Mande. Ya la libró. De verdad. Así pasa. Así es el pecado. Cuando usted tiene un deseo de algo y lo jala su carne al pecado y cae y dice, ay, chin, pues como que creo que no me vio nadie. Pero lo está viendo el Señor, ¿verdad? Pero pensamos que no. Créame que va a volver a caer una segunda, una tercera y no sé cuántas veces más. Muy probablemente, ojalá no. Porque así es. La carne cosecha corrupción, el pecado corrompe. Y la carne se convierte en un apetito que a veces no podemos controlar porque es un apetito independiente a Dios. Y en cuanto más lo alimente, créame que más va a querer. Y si nos acostumbramos a vivir con un pie aquí y otro pie acá en el pecado, vamos a pensar que eso es lo normal. Y si mucha gente vive igual que yo, vamos a decir, no hombre, pues si hasta el pastor vive así. Digo, porque hay gente que lo puede decir, ¿verdad? Créame que se vuelve en una situación cotidiana. Y hay iglesias completas que viven así y piensan que están bien. Por eso se lo digo. Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy alertas. Cuanto más alimente, más generación, más corrupción va a generar. Había una película, esas películas muy antiguas, que se llamaba La Mancha Voraz. ¿Nunca la vio? Se supone que llega como algo del espacio, como una manchita ahí de chapopote. Y la primer víctima llega y así como que con un palito, mira qué raro, ¿qué será? Y la empieza a mover. Y la mancha se lo come, ¿verdad? Lo absorbe. Y cada vez que la mancha va absorbiendo más cosas, se va volviendo más grande. Y entre más come, más va absorbiendo hasta que va absorbiendo un pueblo completo, ¿verdad? La mancha. Así es el pecado. Así que puede empezar con poquito y el pecado lo va a ir absorbiendo. Así que debemos tener mucho cuidado. El otro campo en el que podemos sembrar, ya me voy a apurar, híjole, a ver si termino. Si no, a las 3 está bien, ¿verdad? El segundo campo donde usted puede sembrar es el espiritual. Dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que tenemos que cosechar vida. Cuando usted siembra vida, cuando usted siembra lo que es agradable a Dios, usted va a cosechar en el espíritu. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la pregunta es, ¿queremos una vida de corrupción o queremos una vida con Dios? Una experiencia con Dios, a consecuencia del Espíritu, nos va a dar una vida espiritual. No podemos vivir con un pie en la corrupción y otro pie en la vida eterna. No los podemos mezclar. Es como en los radios, en su auto, por ejemplo, que usted trae ahí un radio, un estéreo. Usted trae dos frecuencias, el AM y el FM. Pero usted no las puede mezclar. Usted al radio le pone AM y escucha las estaciones del AM. Y si le pone FM, escucha las del FM. Pero nunca va a poder escuchar una del FM en el AM y viceversa, ¿cierto? Así es esto. No podemos vivir en ambas situaciones. No podemos estar viviendo de un lado y de otro. Desgraciadamente hay mucha gente en Cristo que sí vive así, pero no debe de ser. No debe de ser. Cuando vivimos de acuerdo a nuestros deseos, o lo que alguien más nos dice, o nos pide, o porque no nos estén bulleando, pues vamos a caer en esa situación de decadencia. Pero si vivimos una vida plena en el Señor, vamos a vivir para el Espíritu, vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la cosecha que yo realmente quiero?
¿Queremos una buena semilla que venga de Dios o una semilla que me va a dar corrupción, que me va a corromper? Hay mucha gente que vive en la corrupción y nada más cuando se le atora la carreta quiere venir a cosechar un milagro del lado de Dios, pero no tienen un compromiso con el Señor. Pensamos que Dios es un apagafuegos. Ahora sí tengo este problema, ahora sí voy. No se trata de eso. El Señor lo que quiere es una relación contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Por eso vemos a mucha gente que viene a la iglesia, pero viene buscando solamente un milagro. Viene buscando lo que Dios le puede dar, no por el simple hecho de ser Dios. Y nosotros tenemos que buscar a Dios simplemente porque Él es Dios. Fíjese lo que nos sigue diciendo Pablo aquí en Gálatas, pero ahora en capítulo 5. Versículo 16, y dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Eso nos habla de que la carne y el Espíritu están en esa misma localidad. ¿Cómo funciona esto? Yo ahorita le decía que usted recibe al Señor, se conecta en el Espíritu. Y el Espíritu empieza a bombear vida. El Espíritu es como un corazón que empieza a bombear la sangre, empieza a bombear vida. Y el Espíritu tiene que ir impregnando el alma para que el alma sea poco a poco transformada. Pero va a encontrarse usted con luchas, porque el Espíritu le va a decir: hey, vamos el domingo a la iglesia. Y el alma le va a decir: no, hombre, tengo partido de fútbol con mis compas. Va a jugar el América, aunque pierda, pero va a jugar el América. Oye, vamos a levantarnos el sábado a las 6 de la mañana a orar. No, pero me voy a desvelar el viernes porque voy con mis amigas. ¿Me estoy explicando? O sea, va a estar chocando lo que el Espíritu le quiere comunicar a usted y lo que su alma está deseando. Esa es la lucha que vamos a tener. Y esa es la lucha que libramos siempre, no crea que eso se va a acabar. Pero lo que tenemos que hacer es empezar a aprender a tomar buenas decisiones. Tampoco no quiere decir que usted se aísle del mundo, que hagan un nicho y usted lo paren ahí y le pongan flores cada semana. No. Pero lo que usted tiene que aprender a hacer es a tomar buenas decisiones. Empezar a balancear su vida. Y balancear no quiere decir que de repente sí se vaya al pecado. No. A eso me refiero. Que tome decisiones acertadas que no lo lleven al pecado. Que siga usted viviendo con el Señor, comprometiéndose con el Señor, teniendo una vida espiritual sin tener que meterse al lodo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la carne y el espíritu están en la misma localidad. La carne y el espíritu es como mezclar agua con el aceite. ¿Lo ha intentado? Los agita y pareciera como que sí, pero al ratito se vuelven a separar. O sea, no los puede mezclar. Nuestra naturaleza es la carne, pero Dios quiere que vivamos en el espíritu. En el pasaje que acabamos de leer, dice: digo pues, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Lo que nos está tratando de decir aquí Pablo es que es difícil dominar la carne. Y si usted la alimenta cada vez, y si usted se deja llevar cada vez por la carne, pues cada vez va a ser más difícil. Eso se traduce a, como nosotros lo decimos cotidianamente, en falta de fuerza de voluntad. Usted tiene una voluntad débil, no somete su voluntad. En cambio, cuando usted vive en el Espíritu, usted entrena constantemente para estar en el Espíritu. Fíjese, hay una similitud
en cada una de las disciplinas que usted se puede encontrar en la vida. La constancia es lo que a usted lo convierte en alguien más fuerte. Por ejemplo, si a usted le gusta hacer ejercicio, con el primer día que va al gimnasio, usted no se va a poner como que Rambo Schwarzenegger. Aunque usted sienta que sí, y aunque se vea en el espejo y que no sé qué, no se le nota. A lo mejor usted lo siente, pero no se le nota. Y se va a tardar en notársele. Pero lo que usted necesita es constancia. Un día, otro día, y luego otra vez. Y la carne le va a decir, no, hombre, ayer hice pierna y no puedo ni caminar, hoy no vayas. Pero el espíritu le va a decir, no, tienes que ir. Porque se te va a quitar lo dolorido y luego lo que sigue. Y vas a agarrar fuerza. ¿Sí o no, Luis? Eso es falta de voluntad o fuerza de voluntad cuando sí le damos prioridad al espíritu. Nuestra cosecha en la carne es consecuencia de que sembramos en la carne. O sea, le damos rienda suelta a nuestros gustos y placeres. Mire, ahorita hablábamos de sembrar en el reino y de sembrarle al Señor. Pero luego andamos sembrándole al Señor para que el Señor nos dé dinero para irme de viaje a algún lado y andar de vago. ¿Sí me explico? El Señor no se lo va a dar. Entonces, a veces lo hacemos con una mala intención y eso el Señor lo ve. Siempre habrá oportunidad de cambiar, pero tenemos que comprometernos. Fíjese, Pablo, y ya con esto voy a ir cerrando. Pablo nos da un ejemplo muy padre, porque también Pablo batalló con esta parte, también Pablo batalló con esta situación de la que le estoy hablando. Dice Romanos 7, versículo 14 y 15, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, mismo Pablo se daba cuenta que también caía, que también batallaba. Es como le decía ahorita, Pablo está en una situación donde le está diciendo, dame otro tamal, por favor. Estaba cayendo en lo mismo. Odio lo que hago, pero lo sigo haciendo. Sé que es pecado, pero lo sigo haciendo, porque se batalla. Es algo que tenemos que ir formando poco a poco. Pablo no nos explica qué es lo que lo hacía caer o qué es lo que lo hacía pecar, pero nos da la oportunidad de que nosotros nos podamos ver reflejados en su ejemplo. Y vaya que sí nos reflejamos en ese ejemplo, ¿verdad? Que luego no queremos hacer ciertas cosas y caemos de cualquier manera. Dice en el versículo 20 del capítulo 7 de Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es como cuando a veces nos preguntamos, ¿de dónde salió eso, verdad? Si yo no soy así, ¿cómo fue que caí en eso? ¿O cómo fue que me enojé de esa forma si yo ya no soy así? Así pasa. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como cuando salía el Chapulín, ¿verdad? ¿Quién podrá ayudarnos? Así que estamos viviendo en una zona de guerra. Estamos viviendo en una situación difícil, donde queremos hacer lo correcto, donde queremos crecer espiritualmente y el pecado nos vuelve a jalar.
Hay una escena muy buena de una película que no le voy a decir cuál, pero va a reconocer la frase, bueno, tal vez, donde dice Al Pacino: cada vez que intento salir, me vuelven a jalar. Mire, ¿alguien sí vio esa película? El Padrino, exactamente. Cada vez que intento salir, me vuelven otra vez a jalar. Así nos pasa también con el pecado y una vida espiritual. Intentamos tener una vida espiritual y el pecado nos jala. Y ya para cerrar, ahora sí, se lo prometo, Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, es un capítulo fenomenal. Y dice así, a partir del versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está dando por hecho que los que estamos en Cristo ya dejamos las obras de la carne y ahora vivimos en el Espíritu. Tenemos que hacerlo válido, pero él lo está dando por hecho. Y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, por medio de la gracia del Señor, por medio de la ley del Espíritu, nosotros podemos evitar la ley de la carne. Déjenme le explico un poco mejor esto. Ahorita hablábamos de las leyes físicas y veíamos cómo la ley de la gravedad nos afecta, aunque no querramos en ella, aunque no pensemos que no existe. Y usted puede decir: es que la ley de la gravedad a mí no me afecta. Y puede subirse al edificio más alto aquí de Chihuahua, a una de las torres esas de Distrito 1, y dice: a mí no me afecta la ley de la gravedad. Y se avienta usted al vacío para demostrar que no existe. Al ratito, mientras lo estamos barriendo a usted de la banqueta, nos vamos a dar cuenta que sí existe la ley de la gravedad. Dice: no, es que sí existe. Ahí está. Y la ley de la gravedad quiere decir que si usted la desafía, se va a caer. Ojo con esto. Pablo nos está hablando de que hay una ley en el Espíritu que nos puede librar de la ley del pecado. Es una ley que debe de funcionar. Ahora mire, ¿usted ha visto a los aviones? ¿Qué no se supone que la ley de la gravedad los debe de hacer caer? ¿Y por qué no se caen? Porque van a cierta velocidad, ¿verdad? Eso se convierte en una ley de la aerodinámica. Y la ley de la aerodinámica desafía a la ley de la gravedad. Quiere decir que cualquier objeto tomando una velocidad determinada con una resistencia de aire equivalente, no me sé yo los parámetros, pero con una buena velocidad, con una buena resistencia de aire, usted se va a elevar y va a desafiar la ley de la gravedad. Y existe la ley de la gravedad. Y si no me cree, si usted va en el avión, dígale al piloto que apague los motores. y se va a dar cuenta que la ley de la gravedad ahí está todavía. Pero cuando está a esa velocidad, con esa resistencia de aire, el avión se va a elevar. Entonces Pablo nos dice: la ley del Espíritu nos va a librar de la ley del pecado. Dice en Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y vas a vivir. Quiere decir que esa ley de la aerodinámica
evita la ley de la gravedad. Si nosotros empezamos a vivir de acuerdo a la ley del Espíritu, nosotros vamos a evitar la ley del pecado. Vaya, vamos a elevarnos por encima del pecado y el pecado no nos va o no nos debería de afectar. Pero tenemos que empezar a trabajar en nuestra mente. Tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Tenemos que empezar a trabajar poco a poco y tenemos que empezar a transformar nuestros pensamientos y tenemos que empezar a transformar nuestra vida. Yo ahorita le hablaba de cómo nuestra mente sigue pensando en el pecado. Para nosotros poder vivir en esa ley del Espíritu y no caer en la ley del pecado, tenemos que empezar poco a poco a tener pensamientos del Espíritu. Empezar a trabajar para ir avanzando espiritualmente. Eso quiere decir que poco a poco tenemos que ir siendo transformados. Y esto va a requerir tiempo y va a requerir estación. Hemos estado hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Cuando usted siembra, ¿usted al día siguiente ya está cosechando? ¿Por qué no? Si ya sembró. ¿Pero qué tuvo que haber hecho? Esperar. ¿Y qué más? Y regar, no regarla usted, sino estar regando la cosecha. Tiene que sembrar y tiene que estar cuidando y tiene que estar regando y en el momento adecuado, en el momento correcto, en el tiempo y la estación adecuada, usted va a cosechar. Así en lo espiritual, si usted cada día está regando con pensamientos espirituales, me voy a poner a leer las escrituras, me voy a levantar a orar, voy a ir el sábado a las 6 de la mañana con el pastor porque se va a estar durmiendo ahí en la oración. El miércoles también voy a ir porque quiero aprender más. Si usted empieza a tener pensamientos espirituales en tiempo y estación, usted va a cosechar espiritualmente. Espiritualmente. Ya no va a tener que andar aparentando que es muy espiritual. Realmente lo va a hacer. No va a necesitar ponerse caretas, donde aquí en la iglesia es uno y allá afuera es otro. Realmente va a empezar a tener una vida espiritual. Va a empezar a tener una vida diferente. Pero es necesario tiempo y estación. Haga el bien y piense en cosas buenas. Y va usted a darse cuenta cómo va a empezar a generar y a experimentar un nuevo mover de Dios en su vida. Ahora, mientras usted está esperando y que usted la está regando, que usted está regando lo que usted ya sembró, ¿qué es lo que va a hacer? Porque mucha gente se puede desesperar, ¿verdad? Y es cuando avientan la toalla y dicen, no, ya no voy a ir a la iglesia, no, ya no me voy a levantar a orar, no, ya no. Nos convertimos en una bola de nos, ¿verdad? Amén. Pero aparte de eso, usted también tiene que seguir trabajando y tiene que seguir ministrando a otra gente, ayudando a otras personas. Déjese de enfocar nada más en usted, empiécese a enfocar en alguien más. Ore, ministre, ayude, siembre, siga sembrando, no se canse. Y en tiempo y estación usted va a recoger una cosecha buena y agradable. Buena y agradable. Cuando yo era niño, hace poquito, ya empezaron a hacer como los coyotes. Ya empezaron como los coyotes. Hace bien poquito. Hace apenas como 10 años. De esas cuando usted nada más podía prender un solo canal en la tele. Salió un programa donde salían dos niños de color, dos niños negritos y un hombre que era millonario y los había adoptado. ¿No recuerda ese programa? Bueno, ¿se acuerda del príncipe del rap? De ese sí se acuerda. Más para acá, ¿verdad? Híjole. Ya solo me ventaneé. Bueno,
Es que yo también era niño cuando lo veía. El príncipe, le voy a hablar del príncipe del rap, pero era la misma situación con estos niños. Ese hombre rico adopta a estos niños, así como el príncipe del rap se va a vivir con este hombre que es millonario, tiene mucho dinero. Pero él sigue viviendo de la misma forma que vivía allá en el barrio donde vivía. Él sigue viviendo así como vivía allá en Mochis. O sea, ahora ya está acá en la civilización en Chihuahua, pero él sigue viviendo así como en Mochis. Él sigue viviendo así como en Valsequillo. Pero ahora ya está en otra situación, ya está en otro medio ambiente, donde ya tiene una casa, donde ya tiene chofer, donde ya vive de otra manera, donde ya se baña todos los días, donde ya se puede bañar todos los días. Pero lo que hacía muy simpático a este programa, salud, era que estos niños, y también sucedía con el príncipe del rap, seguían viviendo igual que como vivían allá en su barrio, igual que como vivían antes. Es la misma situación. Y hace poco yo le decía, usted puede salir del rancho, pero el rancho no sale de usted. Nosotros podemos haber llegado a Cristo a los 20 años, 30 años. Teníamos 20 años, 30 años de corrupción en nuestra vida. No los vamos a poder dejar de la noche a la mañana. Pero lo que sí podemos hacer es esforzarnos cada día para que cada día podamos ir mejorando, ir caminando a esa ley espiritual y empezar a vivir por encima de la ley del pecado y de la corrupción. Entonces tenemos que entrenar, tenemos que ir al gimnasio todos los días. Estoy hablando del gimnasio espiritual. Bueno, si quiere ir al otro también. Pero tenemos que entrenar todos los días. Ayude, ministre, lea la palabra, ore. Y usted se va a dar cuenta que llegando el tiempo correcto, el tiempo adecuado, usted va a levantar una cosecha lo suficientemente grande, no solo para bendecir su vida, sino para bendecir a muchísima gente más y generaciones completas. Así que, Pacto Vivo, hoy es un tiempo de cambio. Hoy tiene usted la oportunidad de comprometerse verdaderamente al Señor, de empezar a crecer hacia la madurez. No se quede donde está, tenemos que crecer a la madurez. Tenemos que crecer de tal manera que un momento dado o en un día que nos dé el Señor, poderlo enviar a usted a que haga obra en algún lado, a que usted haga algo, que usted bendiga, a que usted ore, a que usted ministre. Pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir viniendo al gimnasio espiritual. Y llegado el momento correcto, usted va a crecer y va a poder pasar por encima de la ley del pecado, porque usted vive en la ley del Espíritu. Así que póngase de pie, vamos a orar, porque se nos van a enfriar los frijoles. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que por medio de tu Hijo Jesucristo tú nos das vida eterna, y por medio de tu Espíritu Santo es que nos ayudas a crecer, a fortalecernos, a ir trabajando en nuestro ser para sembrar en lo espiritual, para crecer espiritualmente, para dejar de lado la ley que nos es contraria, la carne, la corrupción, y que por medio de tu Espíritu Santo vamos a recibir vida, vamos a recibir de tu Espíritu y vamos a poder ser de bendición para más gente. Te damos ya gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar. Te damos ya gracias porque sabemos que cada uno de aquí, de tus hijos, de este remanente que es llamado Pacto Vivo,
tú vas a levantar evangelistas, pastores, profetas, maestros, que tú tienes ya un diseño para cada uno de ellos y que estamos siendo entrenados para formar un gran ejército, para verdaderamente impactar allá en las calles, no por pararnos a predicar en algún lugar, sino porque vamos a impactar, porque vamos a ser un remanente que se va a caracterizar por ser casa de oración, por ser gente distinta, gente que viva verdaderamente espiritualmente y no en apariencia. Te damos gracias por cada uno de ellos, los bendigo en tu nombre y te doy ya gracias, Señor. Te doy ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.